Continuamos nuestra reflexión sobre el tema de la ascesis. Ya hemos visto el fundamento de la escritura, el concepto esencial que remite precisamente al tema de la ascesis. Y ahora vamos a analizar en general cuáles serían los fundamentos y la valoración de la ascesis como tal. Podemos decir que un fundamento esencial de la ascesis es tener la capacidad de descubrirla como aquella que permite la realización del hombre. Es decir, gracias al acontecimiento de la ascesis o de la práctica de la ascesis, el hombre se va complementando. Porque el hombre cuando nace no está acabado. Al contrario, tiene que irse configurando, tiene que irse perfeccionando, porque el pecado ha entrado dentro de la historia del hombre y justamente el pecado es lo que va haciendo que el hombre se encuentre incompleto, porque se va encontrando con obstáculos, se va encontrando con dificultades que le van truncando su realización, que le van truncando el proyecto que Dios ha planeado en su vida, en su realidad. Y por lo tanto, la ascesis es este ejercicio que nos permite justamente complementarnos y alcanzar las metas que se van requiriendo. Por lo tanto, la ascesis es vital para que el hombre, por medio de esta práctica, vaya reconociendo justamente lo necesario en su existencia y vaya a completándose. Ahora bien, la ascesis, por supuesto, va variando, por un lado, desde los tiempos. No es lo mismo la ascesis que se podría vivir en la época patrística o en la Edad Media, en la Edad Moderna, que en la Edad Contemporánea, porque las realidades que se van viviendo o las realidades que se tienen que ir corrigiendo, que se tienen que ir enderezando son distintas. No es lo mismo. Si bien a lo mejor algunos escritos de la patrística o la Edad Media pueden dar ciertos fundamentos, claro, ciertas directrices, de todos modos se tienen que complementar y se tienen que aplicar al tiempo. La ascesis, por lo tanto, sí es algo que recorre toda la tradición de la vida de la iglesia, pero que se va aplicando, que se va realizando según las necesidades que se van teniendo. Y entonces hay que saber precisamente valorar de la mejor manera este planteamiento de la ascesis. Y también la ascesis pues va variando según el sistema religioso. No es lo mismo la ascesis, por ejemplo, en el hinduismo, donde incluso hay una cierta visión negativa del entorno, a la ascesis del cristianismo, que reconoce el valor del entorno. Entonces, hay que comprender que sí, siempre existe la ascesis, pero que según la época y según el sistema religioso va cambiando. Entonces, de entrada, este sería el valor fundamental. La ascesis nos ayuda a complementarnos, sí, pero hay que reconocer los diferentes periodos en los que esta ascesis se va realizando. Ahora bien, cuando hablamos de ascesis, tenemos que comprender que la ascesis no es un fin en sí mismo. Nadie hace ascesis porque diga yo quiero vivir ascéticamente, no. La ascesis siempre es un medio que me lleva precisamente a conseguir un fin. Y en este caso, ¿qué es el fin? La plena realización del hombre según el proyecto de Dios. O la ascesis me tiene que ayudar a encontrarme con la divinidad. Eso es lo importante. Yo quiero encontrarme con Dios y por lo tanto busco encontrarme con Él. Y entonces la ascesis es todo el camino que me permite irme transformando para encontrarme con Dios. Entonces nadie hace ascesis porque quiera hacer ascesis. Eso sería algo absurdo. Yo hago ascesis porque tengo algo que alcanzar. Entonces yo puedo hacer ascesis porque quiero llegar con Dios, yo quiero hacer ascesis porque tengo este defecto en mi vida y yo quiero ser más perfecto, quiero perfeccionarme, no quiero estar teniendo esta esclavitud en mi corazón. Ah, bueno, yo hago ascesis porque tengo esa mira. Nadie hace ascesis, ¿verdad? Y se restringe de cosas nada más porque sí, ¿verdad? Sino porque quiere alcanzar un fin. La ascesis nunca será un fin, siempre será un medio, algo que le permita alcanzar el grande proyecto que se tiene delante de él. Ahora bien, cuando se va presentando la ascesis, dado que no es un fin, sino un medio, siempre tenemos que tener en claro los objetivos que sean aceptables, por supuesto, para realizar la ascesis. Si alguien dice, voy a hacer ascesis de esto, bueno, hay que ver los objetivos. O sea, ¿para qué vas a hacer ascesis? O sea, hay que ver si tiene sentido, porque a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo voy a hacer ascesis porque, pues nada más, ¿no? No, no. Toda ascesis implica un objetivo, ¿no? Toda ascesis implica querer llegar a algo. Y por supuesto, el objetivo hay que verlo que sea algo aceptable, ¿no? No puedo tener objetivos de ensueño, ¿no? Y decir, es que yo quiero tener la visión beatífica. Bueno, podría suceder, sí, en algún caso, pero en general ese no puede ser algo aceptable, ¿no? Tu ascesis tiene que ser de otro nivel, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos? Entonces, cuando alguien va a hacer ascesis, tiene que tener los objetivos bien claros. Entonces, no nada más ni es hacer ascesis porque la quiera hacer, no, hay que ver cuál es el objetivo y hay que ver si ese objetivo es aceptable, si es viable, de lo contrario no tendrá sentido. Ahora bien, muchas veces en nuestro tiempo la ascesis es considerada como algo retrógrada, como algo sin sentido,
¿verdad? Como algo que ya no tiene cierta aceptación. Pero en realidad lo que no tiene aceptación no es tanto la ascesis. Más bien lo que está en crisis hoy día es precisamente los valores para lo que servía la ascesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dominio de sí mismo, pues hacía ascesis para tener dominio de mí mismo. Obviamente, como hoy está puesto en crisis ese valor, ¿no? Tú no te domines, tú haz lo que te venga en gana. Por supuesto que la ascesis suena algo absurdo, ¿no? ¿Para qué quieres dominarte? ¿Para qué haces esto? Tú haz lo que te venga en gana, ¿no? Vive un libertinaje pleno. Ah, bueno, entonces, obviamente eso va a provocar que no se viva lo que se está pidiendo, ¿no? Vean cómo entonces la misma ascesis va teniendo un valor, sí, en la historia, y que si hoy en día está en crisis, más bien es la crisis no del rechazo a la ascesis, sino de los valores que buscaba originalmente la ascesis. Y eso lo tenemos que tener bien en claro para poder entonces realmente caminar en el entorno que la ascesis nos va permitiendo. Ahora bien, la ascesis, pues, por lo tanto, pues nos presenta valores en la vida que, como decíamos hoy día, parecieran que no están en moda o que son superficiales, que son cosas del pasado, pero que tenemos que volverlos a replantear. Que si bien el mundo no los acepta, los valores cristianos en muchas ocasiones, hay que replantearlos desde la vida espiritual y reconocer que el único camino para alcanzarlos es la ascesis, no hay otro camino. Y eso implica una perseverancia, eso implica una paciencia, eso implica restricciones, dominio de uno mismo, es decir, muchas cosas para poner en cuenta estos valores. Desde la experiencia cristiana, claro, si alguien no es cristiano, por supuesto, pues no, usted no viva nada, pero el que sí es cristiano, pues tiene que tener bien en claro justamente esta realidad. Ahora bien, cuando hablamos de la ascesis, también se habla de una cierta renuncia, va implícito el tema de la renuncia. Pero aquí lo importante es justamente que los medios que yo voy eligiendo para vivir esta ascesis y por lo tanto esta renuncia, pues lo tenemos que tomar en cuenta para ir descubriendo realmente lo que nos vamos purificando. Y que lo importante no es el trabajo que voy realizando, porque decíamos que la ascesis no es un fin, por lo tanto es la meta. Y por lo tanto sí, la ascesis implica ciertas renuncias, pero por el fin que quiero, como dice el Evangelio, ¿no? En la parábola de la perla, ¿no? El que encuentra una perla muy valiosa vende todo por eso. Y ese vender todo, pues esa es la ascesis. Porque en el fondo el objetivo final de la ascesis es la alegría, es el encuentro del reino. Y por eso alguien va a vivir precisamente esta experiencia profunda de la ascesis justamente por esta dimensión, por lo que está encontrando, por lo que va teniendo realmente en su vida, ¿no? Y eso es lo que uno debe de ir realmente rescatando en su propia situación. Ahora bien, ¿cuál sería el valor de la ascesis en nuestros días? ¿O cuál sería la valoración que podríamos dar justamente de esta práctica espiritual o de esta práctica que se debe tener dentro de un itinerario espiritual? Pues básicamente, pues que la ascesis hay que presentarla justamente de manera convincente, ¿no? O sea, hay que reconocer, la ascesis sí puede estar puesta en crisis por los valores que presenta o que se buscan alcanzar, pero lo más importante es que cuando alguien va a hablar de la ascesis, lo tiene que presentar como algo convincente. Y por lo tanto, para verla como algo convincente, tenemos que verla con una valoración de tipo gozosa que debe de ayudar al hombre. Porque si yo presento la ascesis como algo malo, doloroso, fatídico, bueno, pues nadie va a querer hacer ascesis. Pero si yo presento la ascesis sí, con el objetivo, pero voy viendo cómo ese camino va dando felicidad, pues entonces la ascesis se empieza a convertir en un sentido real para el cristiano de nuestro tiempo, ¿no? Porque realmente va adquiriendo el valor que se tiene. La valoración de la ascesis hoy día se tiene que hacer desde una dimensión del gozo. Es decir, el camino ascético no es un camino de dolor, de lágrimas, sino es un camino de alegría por lo que yo voy a alcanzar. Y ponemos un ejemplo a lo mejor muy burdo del ámbito mundano, ¿no? Y por ejemplo, un deportista, pues un deportista hace ascesis. Un deportista verá que va a correr un maratón, por ejemplo, pues hace su ascesis. Cuando viene maratón, entrena, verá, diariamente, cuida su alimentación. Eso es ascesis. Se está privando de cosas que a lo mejor le gustan comer. Se está privando a lo mejor de ciertas actividades porque lo va realizando en el ejercicio. Es algo ascético. Pero cuando él hace todo eso, no está sufriendo ni está diciendo, ay, qué horror, tengo que correr, ay, qué horror, tengo que dejar de comer. No, él deja de hacerlo porque él está buscando un fin, que es correr un maratón. Tal vez ganar o por lo menos participar, pero él ya tiene su objetivo. Y entonces, si hay una cesis, claro, hay renuncias, claro, que a lo mejor en algún momento le duelan y diga, ay, qué feo, ¿verdad? Hoy no puede comer esto. Pero a pesar de eso, lo hace con alegría, porque tiene la meta en la vida. Y eso se puede aplicar a la vida espiritual. Si yo digo, yo voy a dejar de ser un ser egoísta, un ser ególatra,
pues tengo que empezar a tener ciertas capacidades ascéticas, obviamente acompañados de una dirección espiritual, para poder vencer justamente estas actividades. Y para poder vencerlas, pues la ascesis me va ayudando. Y esto hay que verlo como un gozo, no como algo terrible. Ay, voy a tener que hacer esto, ay, voy a tener que controlarme. No, lo voy haciendo precisamente con alegría porque sé que estoy venciendo un pecado. Sé que estoy venciendo una actitud negativa en mi vida con la que yo he lastimado a muchos. Entonces voy con gozo y digo, ya estoy mejorando, ya estoy creciendo, porque voy viendo los frutos en el desarrollo de la ascesis. Por lo tanto, la ascesis, hoy día, si bien no está valorada, la tendremos que valorar desde el aspecto del gozo. No es solamente sufrir por sufrir, es, sí, se renuncia a algo y en toda renuncia hay un pequeño sufrimiento, pero lo importante no es el sufrimiento, la atención no está en el sufrimiento, sino en el gozo, como decíamos, ¿no? En el de la parábola, vendió todo para comprar aquella perla. Ese es el gozo. Y esa es la presentación que hoy día debería de tener justamente la característica de la ascesis. Ahora bien, puede existir en este buscar valorar la ascesis, puede existir el peligro de que tras la devaluación del sistema tradicional, ¿verdad? Que se va dando, ¿verdad? De la presentación de la ascesis, se pueda ver solamente los errores del pasado y no se pueda promover realmente un nuevo tipo de ascesis. Es decir, un peligro es ver cómo se hacía la ascesis, por ejemplo, en la Edad Media, y decir, eso es una cosa horrible, no vale la pena. Entonces hoy día no hagamos ascesis. No, no. Hay que entender que la ascesis va teniendo sus procesos, va teniendo sus tiempos. Como decíamos, cada ascesis de cada tipo es diferente. La ascesis de hoy no es igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se pone un silicio antes, no es que ahora vamos a presentar la ascesis con el silicio. A lo mejor hoy los ascesis son de otra manera, son de otra sintonía, son de otra forma. Hay que buscar la forma. Sería un error que yo quiera hablar de ascesis solamente poniendo como ejemplo lo medieval o lo de hace un siglo. O sea, por supuesto que no. Ese podría ser un error. Si yo voy a presentarlo como algo gozoso, tiene que corresponder a nuestro tiempo. Y no podemos verlo como lo anterior. O sea, antiguamente hacían esto. No, no, a ver, si vas a dar una clase de historia de la ascesis, bueno, eso sí será bueno. Pero si tú vas a presentar la ascesis como una práctica para alguien, la ascesis no puedes presentarla desde el punto de vista histórico, porque a nadie le interesa eso. Eso puede desanimar porque son situaciones que no corresponden a nuestro tiempo. Por lo tanto, se tiene que hacer de la mejor manera, presentándola auténticamente como hoy se debe de vivir, con los medios que se viven. No para suavizar la ascesis, porque tampoco se trata de, nuestra cultura, ¿verdad? Es muy frágil, mejor no presentamos cosas duras. No, la ascesis es dura, tiene ciertas restricciones, claro, pero hay que saberla presentar con las situaciones que hoy se viven, ¿no? Con los medios que hoy tenemos, porque la ascesis se tiene que vivir desde esa realidad. Y por lo tanto, ver cómo mi persona se integra con el encuentro con Dios, porque en el fondo la ascesis tiene como meta encontrarme precisamente con el Señor. Ahora bien, la ascesis tiene como característica central que debe de ser siempre presente. Es decir, la ascesis no tiene que estar viendo al pasado, no tiene que estar viendo ni al futuro como tal, ¿no? Tiene sus objetivos, sí, pero la ascesis es desde el presente, ¿no? Desde el presente. Una persona cristiana sabe en el presente que hace ascesis algo muy importante. Está viviendo junto con Cristo. Está uniéndose con Cristo y por lo tanto está uniéndose a la cruz de Cristo. En el presente. Está cargando su cruz, por así decirlo, ¿no? La ascesis es cargar la cruz. Es una de las dimensiones de cargar la cruz. Y por lo tanto no podemos decir que la ascesis es, bueno, algún día vas a llegar a cargar la cruz. No, no, no. Cargas la cruz para alcanzar tu objetivo redentor. No, no, no es algo futurístico. Ni es que a ver el pasado, ¿qué hacían en el pasado? ¿Qué hiciste? No, a ver, ¿qué haces en el presente? Y en el presente cargas la cruz. Y por lo tanto, el que hace ascesis está cargando la cruz, está uniéndose a la cruz de Cristo. Y esto es el elemento primordial, esto es presente. Esto es presente. Y ahí es donde se encuentra el sentido de todo. La ascesis tiene que hacerse, sí, hay diferentes maneras, pero en el presente, con las situaciones del presente y considerándolo como un ejercicio actual, no un ejercicio X, ¿no? O que algún día lo voy a hacer, no, se tiene que hacer en ese momento. Y por supuesto, la ascesis implica, ¿verdad? El reconocer que va variando. Cuando alguien va a hacer ascesis dentro de la experiencia de la vida espiritual, pues no es la misma ascesis, por un lado decíamos del tiempo, sí, pero en el presente, pues no es lo mismo hacer, por ejemplo, un ejercicio ascético para alguien que quiere dominar sus impulsos, por ejemplo, o alguien que, por ejemplo, quiere tomar decisiones libres. No es lo mismo. Una cosa es dominar impulsos, otra cosa es tomar decisiones, otra cosa, por ejemplo, es un discernimiento vocacional, otra cosa es la conversión, otra cosa es tener, por ejemplo, mi compromiso como cristiano en la vida política,
o en la vida contemplativa. O sea, son muchos objetivos que nosotros podemos tener. Y si la ascesis se hace hoy, cargando la cruz, claro, pero tiene una variedad. Y yo tengo que reconocer, no todo ejercicio ascético sirve, ¿no? Todo ejercicio ascético no sirve en la vida espiritual. No es lo mismo la ascesis que va a vivir alguien que está discerniendo su vocación para ver qué estilo de vida quiere o qué estilo de vida le pide Dios. No es lo mismo que alguien que quiere ver cuál es su papel como cristiano en el mundo de la política. No es lo mismo. Cada uno va teniendo su propia realidad. Cada uno va teniendo su propia orientación. Y la ascesis le tiene que ayudar precisamente a reconocer y purificar lo necesario para alcanzar esas metas. No es lo mismo. A lo mejor alguien que quiere vivir en la política, bueno, pues tendrá que ser más honesto. Y entonces todos los ejercicios que va teniendo justamente le tendrán que ayudar en esa vida de honestidad, en esa vida de sinceridad, en esa vida de entrega. Ese será el punto. Esa será la clave. En cambio, el que está diseñando vocacionalmente no va a estar pensando en la corrupción. Está pensando en su estilo de vida, cómo está viviendo él en el presente, qué le estará pidiendo Dios en el presente para el futuro, ¿no? Y entonces empieza a trabajarlo desde ahora para ver precisamente cuál es el camino que él va a seguir. ¿Cuál es el camino que el Señor le propone, ¿no? Es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, si es alguien que, por ejemplo, va a vivir una conversión porque es un pecador empedernido y quiere transformar su modo de ser, su modo de pensar, su modo de vivir, bueno, la ascesis va a ser muy distinta. No es lo mismo el que va a convertirse de una vida que vivía mala, desordenada, a una vida de conversión y por lo tanto empezar a una vida más ordenada, a alguien que simplemente, ¿verdad? De la nada, pues, quiere ver su vocación. Son dos cosas diferentes. La ascesis va variando según el objetivo que se va teniendo, ¿no? Igual que como lo del deportista, ¿no? Si va a ser deporte, bueno, pues va a tomar cierta ascesis de alimentaciones, y etcétera, ¿no? Pero, ni modo que esa ascesis yo se lo pongo a alguien que, por ejemplo, quiere sacar mejores calificaciones, ¿no? No, pues su ascesis va a ser distinta. Se va a poner a estudiar, se va a poner a más empeño, más atención, yo qué sé. O sea, cada quien tiene su ascesis, tanto dentro de la vida común que vivimos como en la vida espiritual. Entonces hay que ver precisamente cuál es el camino. La CESI siempre va a ir variando según las necesidades de la persona, a lo que él quiere llegar, a lo que él quiere ofrecer. Entonces, esto es algo fundamental. Y finalmente podríamos decir que entonces la CESIS, ¿verdad? La CESIS como tal, pues nos lleva, ¿verdad? La CESIS nos va llevando a una realidad de ir reconociendo o de ir aceptando o de ir profundizando a la propia persona, ¿verdad? La CESIS va precisamente promocionándonos como persona, nos va haciendo crecer como persona, nos va potenciando en nuestras capacidades, con nuestra afectividad, porque la CESIS no es quitar la afectividad, ya decíamos cuando hablamos del sujeto de la vida espiritual, cómo la afectividad es importante, los sentimientos son vitales, y veamos cosas generales. Entonces, cuando alguien hace ascesis, implica sus sentimientos y su afectividad, su amistad, su valor del cuerpo, etcétera. Todo eso implica, no implica un dejarlo al lado, al contrario, implica ir reconociendo los grandes valores que se van teniendo dentro de la vida espiritual. Y por lo tanto, pues se tiene que llevar la disciplina adecuada para poder alcanzar esto. De tal manera que entonces esta ascesis que uno hace también tendrá siempre una connotación comunitaria, ¿verdad? Porque finalmente nos lleva a encontrarnos con los demás y la misma ascesis, la misma transformación de la persona repercutirá en la comunidad, claro, pero eso nos va ayudando entonces a encontrar y a darle sentido a lo que significa la ascesis en nuestro tiempo. Con esta pequeña valoración y fundamentación de lo que es la ascesis, podríamos terminar, ¿verdad? Esta pequeña introducción a lo que es la ascesis para pasar al siguiente paso, que serían los llamados itinerarios dentro de la vida espiritual.